Hola a todos, yo soy Jesús y el día de hoy les voy a mostrar cómo estos últimos 4 meses del 2018, con una inversión inicial de $200, lo he multiplicado a más de 10.000 y cómo a la fecha me estoy generando ganancias de por lo menos 4 cifras al mes. Listo, antes de empezar les recuerdo que esto no es ninguna recomendación de inversión, es simplemente mi opinión personal y qué es lo que yo estoy haciendo para mover el dinero y se aumente. Bien, viendo hecho esto, empecemos. Primero entramos aquí a la exchange de la token. Voy a dejar el link en la descripción del video. Entramos aquí y nos vamos a comercio. En cartera es para ver las monedas que tenemos y el saldo. Podemos hacerle clic en cartera y nos va a salir aquí el aproximado que tenemos en dólares, ¿no? Y en BTC y en Ethereum. Este es el saldo que tengo aquí en esta cuenta de la token. En las monedas, pero bueno, acá nos vamos a comercio. Y en comercio vamos a buscar las monedas que queramos comprar, no o vender. O invertir. En este caso, voy a poner TMC, que es Timicoin. Hay par Ethereum o Bitcoin. Para poder comprar Timicoin, tengo que tener Ethereum o Bitcoin. Yo más pongo el par TMC Bitcoin porque se mueve más volumen. Así que le doy clic ahí. Y listo. Aquí esta parte del medio es el gráfico que ahorita está cargando. Y la parte derecha es el libro de órdenes. El precio es este de acá. Este también es el precio. Y este es las monedas que se están vendiendo. ¿Y a qué precio? Y esta es la gráfica. Bueno, aquí abajo pueden ver el proyecto, ¿no? El sitio web, sobre qué trata, también la parte social, los links de Twitter, Facebook, lo que está pasando, cómo están avanzando, links, acá está toda la información. De cualquier, ¿no? De cualquier moneda que está acá. Bueno, aquí ahora para saber en qué momento comprar y vender, tengo que tener en cuenta lo que es básico, ¿no? Que es soporte y resistencia. Que es, a ver, vamos a verlo acá. A ver, estoy ahorita en el par Bitcoin Tether, que es este Bitcoin dólar. Y vamos a ver, ¿qué lado acá? Esto no es necesario que hagan, yo lo estoy haciendo para explicarlo mejor, para que se entienda mejor. Ya listo, a ver, voy a poner acá para marcarlo línea horizontal, no, línea sí, línea horizontal. Y pongo acá y... A ver, esto me equivoqué creo. Y acá. Listo, ya está. Ahora, soporte es esta línea de abajo y resistencia es la línea de arriba. Ahora, como yo sé en dónde ponerlo, tiene que ser un punto bajo que ha tocado varias veces. En este caso, en la parte de acá de esta gráfica, como podemos ver, este ha tocado acá, no, una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, varias veces ha tocado este punto de abajo. Y este punto de arriba también lo ha tocado varias veces. Así que lo que se debe hacer sería comprar acá, en la línea blanca de abajo, y cuando llegue a la línea blanca de arriba, vendemos. Compramos, vendemos, y así, sucesivamente. Ahora pueden poner la línea es de acuerdo a cómo ustedes lo ven. Pueden ponerlo así también, más chica. ¿No? Aquí, por ejemplo, ha tocado más puntos. Acá van a ser más, más operaciones, pero también la ganancia es menor, ¿no? Ya que la distancia es menos, el porcentaje de ganancia va a ser menos. Ya ustedes lo ponen de acuerdo, ¿no? Van viendo. Puede ser acá y acá, ¿no? O un poco más arriba quizá. Acá. No, esto es lo que es soporte el de abajo y resistencia el de arriba. Soporte donde ha pasado varias veces el punto de abajo. Resistencia a un punto de arriba que ha tocado varias veces. Ya, ahora sabiendo esto, nos vamos a acá donde Timmy. Y me voy acá, a la gráfica. Bueno, acá en la gráfica yo uso más el tiempo que es de 4 horas. Pueden usar el tiempo que quieran. Yo ahorita lo voy a poner
en minutos y en días. Primero vamos a empezar con 4 horas. Primero agrando el gráfico. Y acá, como pueden ver, en este punto de acá hay bastante soporte y resistencia, que aquí lo aproveché, ¿no? Y acá hice varias operaciones en la cual obtuve ganancias. En esta parte de acá, como pueden ver, es aquí. Esa sería la línea de abajo, el soporte, y esa sería la resistencia. Y aquí compraba y vendía. Hice varias operaciones y fui sacando ganancias. Soporte de resistencia. Aquí el precio se disparó, aquí mis ganancias se multiplicaron bastante. Y aquí también igual, apliqué soporte de resistencia. Aquí el precio también se disparó, se fue arriba. Y acá también, ¿no? Acá también esta parte de aquí, que está un poco lateral. Soporte de resistencia, ir comprando y ir vendiendo. Ahora más adelante también aquí por ejemplo le pegó una gran subida, aquí se multiplicaron mucho más mis ganancias también. De que estoy comprando, vendiendo, y aquí sí le dio un subidón bien arriba. Como pueden ver, subió hasta acá. Luego acá en esta parte lo que hice fue comprar y vender en soporte y resistencia. Y bueno, aquí en esta bajada no estuve operando mucho porque no sabía muy bien, no era un poco arriesgado operar acá. Ahora, teniendo ese concepto de soporte y resistencia, también lo que hago es ponerle algunos indicadores para ayudarme. Para saber en qué momento mejor comprar y en qué momento mejor venderlo. Me voy acá y vamos a poner EMA. Y le damos acá clic. Listo, es esa línea azul que está marcada delgada. Esa es la EMA. Ahora lo que voy a hacer es voy a cambiarla. Le doy doble clic y vamos a ponerle 200. A ver si salió. Le hacemos doble clic, le ponemos 200. Y bueno, acá yo lo voy a hacer más grueso porque me gusta así. Y le pongo OK. Y no quiero que esté azul, ¿no? Lo voy a cambiar de color. Ya. Esta es la EMA de 200, que lo uso en el gráfico de 4 horas, es para ver la tendencia. Si la gráfica está arriba de la línea amarilla, la tendencia es alcista y lo más probable es que siga subiendo. Y si la gráfica está debajo de la línea amarilla, como se puede ver acá, es probable que siga bajando. O puede ser que también suba, pero es un poco arriesgado operar en esos momentos. Es mejor operar cuando cuando la gráfica está arriba de la línea amarilla, ¿no? Eso quiere decir que la tendencia está al alza. Y si la gráfica está abajo, es que está la tendencia a la baja. Como pueden ver, aquí subió bastante, así que está arriba de la línea amarilla. Y aquí ha bajado y por eso está abajo de la EMA amarilla, de la línea. Ya, ese es un indicador. Ahora vamos a poner acá de nuevo y ponemos bandas. A ver, se puso esto. Ya, acá le coloco bandas. Bollinger Bands, le hago clic. Y ahora le pongo en zoom. Listo, acá. Las bandas Bollinger nos indican en qué momento comprar mejor, que es el de acá abajo, la línea azul que está abajo. Y vendemos en la línea azul de acá arriba. Acá, como pueden ver, nos indican. Vamos a poner más chico para que se pueda ver más. Ya, como pueden ver, aquí era aquí en esta parte
comprar, vender, comprar, vender. No necesariamente, si se dan cuenta, toca el azul. Hay veces que la pasa o la toca, pero está cerca, ¿no? Es un indicador como para guiarse. No siempre va a tocar la línea azul de arriba ni la línea azul de abajo. A veces la toca, a veces puede ser que la pase. Si la pasa, si pasa la línea azul de abajo, es muy buen momento de comprar. Y si pasa la línea azul de arriba, es buen momento de vender. Como pueden ver acá, la pasó. Se fue más arriba que la línea azul aquí, así que acá sería venderlo, ¿no? Porque ha pasado. Y bueno, ese es un indicador. Ahora vamos a ver otro indicador. El otro que vamos a ver es el volumen. Acá, le dan clic a volumen. Y le voy a poner la EMA que había puesto antes, pero se salió, creo. Listo. Y aquí estoy con las bandas Bollinger, volumen que he puesto ahorita y la EMA que puse, que había puesto antes. Vamos a cambiarla como había puesto 200, gruesa y amarilla. Ya listo, acá ahora bandas Bollinger, la EMA y acá el volumen. Acá en el volumen le hago doble clic y acá lo marco un check y aquí le voy a poner 10 y le pongo OK. Listo, ya, ahora aquí con el volumen, quiere decir la cantidad de dinero que se está comprando o vendiendo, el volumen, ¿no? Es el volumen justamente. Ahora, si si una línea roja pasa bastante esta sombra celeste que se ve acá, como una ola, algo así celeste, si lo pasa arriba, es buen momento de comprar. Y si es una línea verde que lo pasa bastante, es buen momento de vender. Como pueden ver acá, esta línea roja de acá está alta, así que este es buen momento de comprar, así que hubieran comprado acá. Y esta línea verde alta que pasó esta sombra celeste, bien alto, aquí era momento de vender, que era bastante, ¿no? Aquí uno de estos lados. ¿Y cómo te ayudas también en qué momento vender? Que pase la banda Bollinger. Pudieron haber vendido acá, ¿no? O esperarse un poco más y haber vendido un poco más arriba, ya dependiendo, ¿no? Y bueno, así es el volumen, igual acá, ¿no? Compramos, no, acá en la línea verde, cuando pasa, vendemos y cuando está roja, compramos. Compramos, vendemos. Por ejemplo, si hubiéramos comprado acá, que está al 0.000047, a ver, vamos a ver cuánto se hubiera ganado a la calculadora. 0.1234547 y subió hasta acá, que es 0.192, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 0.1234192. Vamos a ver, y es el 408%. O sea, si hubieran invertido acá una cantidad, se hubiera multiplicado en prácticamente, este día fue 9 y la subida grande fue el 11. En 2 días, su inversión se hubiera hecho 4 veces más. Es decir, si ponían acá $1000, de acá a 2 días se hubieran hecho $4000. No, es una ganancia de 4x, como pueden ver es grande, no le pegó una subida, por eso es de 4x. En esas operaciones que son cortas se ganan a veces 15%, 20%, dependiendo, ¿no? Esa operación sí, bastante porque es una subida grande, ¿sí? Ya, ahora, otro indicador que vamos a usar, o bueno, que yo uso para ayudarme también, es el de acá. Pongo RSI y le doy clic. Listo, a ver. Ese es el RSI. Primero le doy doble clic
Y vamos a ponerlo grueso porque a mí me gusta que esté más grueso. Las líneas me gustan que estén así, gruesas y rectas, sin estar punteadas. Le doy clic acá, esto lo dejo así y ok. Listo. El RSI nos indica en qué momento comprar y vender, ¿no? También nos ayuda. Por ejemplo, si la línea morada está abajo tocando el plomo, lo plomo, compramos. Y si la línea morada está tocando el plomo de arriba, vendemos. No, así. Así de simple. Por ejemplo, aquí que está abajo, aquí habremos comprado. Y vendido, habremos vendido acá este poco que subió o nos habremos esperado más que esté más cerca la línea ploma o que la pase en todo caso. Por ejemplo, acá como pasó la línea ploma es muy buen momento de comprar, así que acá sería comprar. Igual, si la pasa acá es muy buen momento de vender, como esta parte, ¿no? Generalmente es muy buena si pasa la línea o si no compren cuando esté cerca o vendan cuando esté cerca, ¿no? Ya depende de cada uno. Y bueno, teniendo el concepto de soporte, resistencia, ayudándose de los indicadores de acá del RSI, el volumen, las EMAs, las bandas Bollinger, eh, van a saber mejor en qué momento comprar e ir vendiendo. Bueno, ahorita estoy en 4 horas, puedo ponerlo en el tiempo que yo quiera. Por ejemplo, lo voy a poner ahorita en 12. Y a ver, en 12 horas cómo se ve. Por ejemplo, es dependiendo del tiempo que quieran. Si quieren ganancias cortas, si quieren sacar ganancias rápidas, usen el de 30 minutos o 1 hora, que yo uso también a veces ahí para hacer inversiones pequeñas, no muy altas, y las más altas cuando son gráficos diarios o de 12 horas. ¿No? Como pueden ver aquí, igual no, con los indicadores se ayuda en qué momento comprar y ir vendiendo. Y también es bueno verlo. Bueno, me olvidé de decirles, los indicadores nunca son 100% asertivos. Puede ser que un indicador se equivoque, ¿no? Siempre su opinión de ustedes mismos y su análisis que esté por delante de un indicador, porque a veces se puede equivocar. No siempre, no es 100% seguro. Ahora, por ejemplo, vamos a actualizarlo para que se quiten todos estos indicadores y ver las barras sin nada. Listo, listo. Ahora le ponemos acá, le voy a poner en 12 horas para verlo en más tiempo. Y le voy a poner zoom. Pero como pueden ver acá, si quieren hacer inversiones como que dejarlo un plazo de tiempo, por ejemplo, hacer una inversión y que su dinero se haga más, pero verlo de acá a un mes o un mes y medio, o a unas 3 semanas, o de acá a un tiempo que no sea tan corto, lo que pueden hacer es irse acá a los gráficos de 12 horas o un día, ¿no? Gráficos de más tiempo y ver la gráfica, ¿no? Y ayudarse con los indicadores y también verlo así. Por ejemplo, aquí. Veo aquí en qué punto está. Por ejemplo, ahorita está en este punto. Este punto es un punto bajo que ha tocado varias veces. Sería como un soporte. La resistencia sería como acá, pero varias veces también ha tocado más arriba. Así que si yo estoy invirtiendo a un día o más a largo plazo, ahorita sería buen momento comprarlo, sea acá, 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 o al precio que está ahorita, o un precio que esté acá abajo, de soporte. Como pueden ver acá, ha tocado varias veces ha tocado. Y acá arriba hay varias veces, ¿no? Que ha subido. Acá ha pegado un pum, acá otro, ¿no? Varias veces ha estado arriba. Así que así lo ven cuando quieren hacer inversiones más a largo plazo. Y bueno, también tener en cuenta lo que son las figuras, si se forma alguna figura. Pueden buscar en Google y estudiar bastante, ¿no? Que hay bastantes figuras, bastante de análisis técnico, varias información, varias teorías. Lo que yo uso, más que todo,
lo estoy empleando acá son estos, que son los triángulos y las cuñas, ¿no? También hay otras gráficas, pero bueno, estas son las que yo más he estado utilizando. Y lo voy a poner acá para mostrárselos. Bueno, acá en triángulos. Cuando vemos un triángulo, así como se ve acá que es descendente, descendente quiere decir porque abajo forma una línea recta y arriba es una línea diagonal. Si se ve esta figura, quiere decir que el precio va a caer y se va a ir a la baja. Ahora, si ven ese triángulo ascendente, que la línea arriba es horizontal y la línea de abajo es la que está en diagonal, como se muestra acá en la figura, quiere decir que se va a ir al alza y va a subir bastante. Ahora, son probabilidades, no siempre se da. Hay veces que acá puede ser que rompa hacia arriba y le pegue una subida arriba, o sea, lo contrario. Y acá también puede ser que sea lo contrario. Pero son pocas las veces que se dan. La mayor cantidad de veces son como indica acá, no la teoría. Ahora, esos son los triángulos. También puede haber un triángulo así. Dice diagonal acá y diagonal acá. Ahí ya se tiene que ver, ¿no? También más atrás para ver qué puede ser. Si puede irse a la alza o a la baja. Pero eso quiere decir que se va a mover mucho el precio, ya sea para arriba o sea para abajo. No si un triángulo formado. Ahora también es importante lo de las cuñas. A ver, aquí es las cuñas, creo, sí. Listo, acá. Cuña es, por ejemplo, esta imagen que se ve acá. Cuando los altos, los puntos altos son cada vez más altos y los puntos bajos son más altos también y se forma como una cuña. Como pueden ver acá un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, ¿no? Y así. Estos bajos cada vez son más altos y estos altos cada vez son más altos. Al formar así una figura de una cuña, quiere decir que el precio va a caer, se va a ir bien abajo. Si la cuña está para arriba, se va el precio para abajo. ¿No? Como pueden ver acá en la figura. ¿Es la misma distancia de la cuña o es un poco más? Y viceversa, ¿no? Acá pueden ver, no igual. La cuña está para arriba y cae para abajo el precio. Y también viceversa. Como pueden ver, a ver una gráfica que sea viceversa acá. Altos más bajos, bajos más bajos. La cuña es hacia abajo, así que el precio va para arriba. Bueno, esto es un banderín, no un banderín alcista. También hay banderines, hay varias gráficas, ¿no? Pero bueno, las que yo más he tomado en cuenta han sido los que más se forman, que son triángulos y las cuñas, ¿no? Las otras también, pero no son muy frecuentes en formarse. A ver, aquí no, aquí pueden ver la cuña. Bueno, esos son los banderines, ¿no? Que quiere decir cuando el precio sube y acá se forma como un soporte de resistencia, sube y baja, sube así. En esa forma quiere decir que va a seguir subiendo. Y acá está la cuña, ¿no? Que ya es más abajo. Cuando el precio sube y se forma así como una especie así de esta figura, sube, ¿no? También. Esta es la cuña, claro, la cuña que está bajando. Altos más bajos y bajos más bajos. Y el precio se va para arriba. ¿La misma distancia o es un poco más? No, esos son los que yo he tenido más en cuenta. Las cuñas y los triángulos. Así que sería eso. Entrar acá, ver la gráfica, poner en tu mente lo que es soporte de resistencia, identificar si hay alguna figura, ¿no? Que se pareja o se pueda dar. Y ayudarse con los indicadores. Por ejemplo, acá no se ha formado ninguna figura. Bueno, acá lo que hay es soporte de resistencia bastante. Soporte de resistencia. Aquí aprovechar esos momentos de compra y venta. Y aquí también esta parte que se lateralizó un poco. Aquí también. Y bueno, acá mm, aquí ha caído el precio, ¿no? Ha ido como que estos saltos cada vez son más bajos y estos bajos cada vez son más bajos. Como una especie de cuña parece. El precio puede ser que se dispare, bueno, en algún momento va a subir acá arriba. Como pueden ver ahorita está en un soporte, así que pienso que puede ser que sea aquí en los próximos días o un poco más adelante, pero
No, está en un soporte ahorita. Así que va a tener que llegar acá a una resistencia. Aquí o mucho más, ¿no? Bueno, de esa forma estoy invirtiendo en Timmy, que me ha dado buenas ganancias. Y bueno, aquí como pueden ver, tengo más de medio millón de monedas, más de medio millón de Timmy Coins, ¿no? Y que bueno, ahorita sigo invirtiendo y aprovechando que ahorita está en un soporte, comprando, ¿no? Un poco más. Y ir vendiendo también, aprovechando. Bueno, aquí amigos fue todo el video, ¿no? Espero que lo hayan entendido. Igual si tienen algunas preguntas o algo no les quedó bien, pongan en los comentarios que no entendieron. O pónganme también en qué están invirtiendo ustedes, qué les pareció. Y bueno, nos estamos viendo en otro video.